İlk ne niyetle bakarsan öyle sürüyormuş evlilikler. Onu sevmeyi, ona aşık olmayı dene. Şimdi bana sadece beni özgürleştirecek biri lazım. Benim gibi olmayan biri. Yalı Çapkını yeniden çok yakında. ¿Se avecina un nuevo proyecto sorpresa por parte del equipo de la serie Yalan? En primer lugar, la serie Yalan, que finalizó su aventura en la pantalla con su episodio número 101 hace unas semanas, brindó momentos emotivos a la audiencia y se despidió de las pantallas dejando algunas preguntas importantes sin respuesta. Aunque este final fue satisfactorio para algunos espectadores, para muchos, la despedida de Kingfisher se sintió incompleta y apresurada. En el vídeo de hoy, ¿hay un nuevo proyecto por venir del equipo Kingfisher? Buscaremos la respuesta a la pregunta. También hablaremos del detalle que se mencionó en el final pero nadie se dio cuenta. Te recomendamos que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, no olvides darle me gusta a nuestro vídeo para la continuidad de este tipo de vídeos. En primer lugar, como sabéis, hemos afirmado repetidamente en nuestros vídeos recientes que el final de la serie Yalan podría haber sido mejor y que el final fue demasiado apresurado. Porque en el final de la serie muchos eventos importantes no fueron cubiertos en absoluto o fueron cubiertos muy superficialmente. Por ejemplo, la verdad de la relación entre Suna y Ferit no se revela. No se reveló que Ifakat mató a la esposa de Ali Shah, Fazilet Koran. Incluso secretos profundos como el asesinato de la hermana de Ifakat, Falk Fikriye, nunca salen a la luz. El proceso de embarazo de Seyran fue extremadamente apresurado. Muchas cuestiones quedaron en el aire, como el hecho de que las sospechas de que Tark causó la muerte de Fuad nunca fueron abordadas. Todas estas cuestiones faltantes hicieron que surgieran signos de interrogación en las mentes de la audiencia después del final. Además, el episodio final se filmó muy rápido y apresuradamente porque Mert Ramazan Demir, que interpreta el personaje de Ferit, iba a hacer su servicio militar. Esto hizo que el final pareciera más inconexo y carente de intensidad emocional. Pero ahora viene la parte realmente interesante. Normalmente, si prestamos atención, en la escena final de cada serie que completa su aventura en pantalla se utiliza una frase clásica: nuestra historia termina aquí. O nuestro cuento de hadas termina aquí. Pero en la serie Yalan no apareció ningún mensaje similar. Por el contrario, en la escena final afirma claramente: nuestra historia no termina aquí. Se dio el mensaje. Entonces, ¿qué significa esto? Si partimos de este pequeño pero muy importante detalle, existe la posibilidad de que la historia de Kingfisher pueda continuar en otro universo, en otro formato. Es más, el hecho de que el final fuera apresurado y quedaran muchas cuestiones abiertas refuerza esta posibilidad. Entonces, ¿cómo podría existir este otro universo? Primera posibilidad, un proyecto específico para la plataforma digital. Quizás se esté planeando una miniserie o una temporada extra protagonizada por Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir para Netflix, Amazon Prime u otra plataforma digital. Esta serie digital podría funcionar como una rama diferente del universo Kingfisher. Tal vez las historias que quedaron inconclusas en el final se completen aquí. Por ejemplo, se puede saltar hasta un momento en el que los hijos de Seyran y Ferit ya son mayores. La segunda posibilidad es una película específicamente para el cine. En otras palabras, los fanáticos de Yalan, que han llevado esta serie a la cima durante 3 temporadas, pueden disfrutar de una película de amor al estilo de Yalan, Sonsuzask, protagonizada por Afra y Mert. Especialmente teniendo en cuenta que la serie tiene una base de fans tan fuerte, una película así atraería un gran interés en el proyecto. En conclusión, nuestra historia no termina aquí. El mensaje ha sido dado. Normalmente, si prestáis atención, en todas las demás series que han terminado, en las últimas escenas del episodio final, hay palabras como nuestro cuento o nuestra historia termina aquí. Se dice. Sin embargo, no se dio tal mensaje en la serie Yalan. Al contrario, nuestra historia no termina aquí. Se dio el mensaje. Además, Ali Shah dijo en el final: incluso si te crecen alas y vuelas, nuestra historia continuará, indicando que se dejó una puerta abierta para Kingfisher en esta parte. Este fue un detalle realmente interesante y sorprendente. Si tenemos en cuenta este detalle, significa que la serie Kingfisher efectivamente continuará en otro universo. Entonces, ¿cómo será ese otro universo?
¿Habrá una miniserie específicamente para la plataforma digital? ¿O se rodará una película con Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir en los papeles principales? Aunque no es posible decir nada definitivo en este momento, todas estas posibilidades parecen bastante fuertes. Porque el episodio final no satisfizo a muchos espectadores en general. La historia que concluyó rápidamente, la omisión de eventos importantes y los desarrollos apresurados de los personajes hicieron que la fuerte historia de la serie se volviera débil en el final. Todas estas carencias refuerzan también la posibilidad de que los productores estén preparando un nuevo proyecto como disculpa a la audiencia. Además, una de las mayores contribuciones al gran éxito de la serie Yalan fue la magnífica armonía y la actuación de Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir. Por lo tanto, los espectadores querrán volver a ver a estas dos estrellas juntas. Si se lleva a cabo un nuevo proyecto, es casi seguro que Afra y Mert participarán en él. El nuevo proyecto podría ser un largometraje. En esta película, tal vez puedan representar dos personajes completamente diferentes independientemente de Kingfisher. O se puede preparar una producción especial que cuente la historia de Seifer como secuela de la serie Yalan. Una película así podría atraer una gran atención tanto en las plataformas digitales como en las salas de cine. Otra opción podría ser una miniserie exclusiva digital. Se puede filmar una temporada corta de 6 a 8 episodios en plataformas como Netflix y Disney. Esta miniserie puede tener lugar unos años después de los acontecimientos de Kingfisher. Se pueden contar las vidas de Seyran y Ferit con sus hijos, el cambio de viejos personajes a lo largo del tiempo y su enfrentamiento a nuevas amenazas. En particular, la afirmación "nuestra historia no termina aquí" en la escena final de la serie demuestra que los productores dejaron la puerta abierta para este tipo de proyectos. Así que esta declaración fue un mensaje directo a la audiencia: esperen, tenemos sorpresas. En conclusión, aunque Kingfisher ha llegado a su fin, esta historia no está completamente cerrada. Es muy probable que veamos un proyecto protagonizado por Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir en la pantalla o en los cines en un futuro próximo. Aunque no hay una declaración oficial por el momento, definitivamente la compartiremos con ustedes cuando ocurra tal desarrollo. Por ahora decimos, nuestra historia no termina aquí y seguimos esperando con emoción nuevas sorpresas. Entonces, ¿qué piensas sobre esto? ¿Te gustaría que Kingfisher continuara en formato digital o cine? No olvides escribir tus pensamientos sobre estos temas en la sección de comentarios. Aunque la serie Yalan ha terminado, estamos aquí y continuaremos con ustedes con nuevos vídeos. En nuestro próximo vídeo estaremos con vosotros con nuestro vídeo llamado El análisis de personajes más curioso de la serie. Para no perderte este vídeo y nuestro nuevo contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Cuídate hasta el nuevo vídeo, nos vemos pronto. Hola España, soy Mert Ramazan Demir, Ferit en una nueva video. No te pierdas la serie en Antena 3. Gracias. Hola España, soy Afra Saraçoğlu. ¿Cómo estás? Ben Yalı Çapkını'nda Seyran karakterini canlandırıyorum. La serie Yalı Çapkını, que terminó su aventura en la pantalla hace unas semanas, lamentablemente se despidió de las pantallas con este final, dejando muchos eventos incompletos o no mostrados en absoluto. En este vídeo nos preguntamos qué habría pasado si la serie Yalı Çapkını no hubiera terminado y hubiera continuado con una cuarta temporada. Buscaremos una respuesta a la pregunta considerando todos los escenarios posibles. Hablaremos de escenarios de los que nunca has oído hablar y de muchos eventos que te has perdido en este vídeo de la temporada 4. Te recomendamos que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, no olvides darle me gusta a nuestro vídeo para la continuidad de este tipo de vídeos. En primer lugar, definitivamente no veríamos con vida a Ali Saga en la temporada 4. Porque a lo largo de la tercera temporada de la serie, su enfermedad empeoró y se filmaron escenas como si casi se estuviera despidiendo de la serie. Si la serie hubiera continuado, el comienzo de la cuarta temporada se habría abierto con la muerte de Ali Saga, lo que habría sacudido nuevamente el equilibrio de toda la familia. Después de este incidente, Ferit se sentaría en el trono que heredó de su abuelo y se convertiría en la cabeza de su familia. Ali Saga hubiera querido que fuera exactamente así. Porque en este punto, la única persona que continuará el linaje de los Korhan y mantendrá vivo este apellido es Ferit Korhan.
¿Qué pasa con Ifakat? Pero aún no había rendido cuentas por sus acciones en la final. Si hubiera habido una cuarta temporada, se habría revelado todo el oscuro pasado de Ifakat. De hecho, el gran secreto del que se había hablado durante mucho tiempo, el hecho de que fue Ifakat quien mató a Fazilet Korhan, finalmente se descubriría. Cuando este incidente salió a la luz, Ifakat fue completamente condenado al ostracismo tanto por la familia Korhan como por la mansión, y experimentó un gran colapso. La serie probablemente terminaría mal para él. Porque el personaje de Ifakat siempre ha parecido antipático para el público con sus oscuros planes desde el principio. Quizás este secreto incluso saldría a la luz al comienzo de la temporada 4, e Ifakat sería expulsada de la mansión y sus lazos con la familia Korhan se cortarían. Pero no es solo eso. Había otro personaje que fue olvidado y nunca mostrado en pantalla. El marido de Oda Ifakat es Emin Korhan. Este personaje era alguien que siempre era mencionado pero nunca visto. En la temporada 4, un escenario en el que este hombre en realidad no muriera, sino que de alguna manera regresara y viniera a vengarse de Ifakat o directamente de los Korans sería muy poderoso. Con esta historia, el pasado se iluminaría y el interés de la audiencia se mantendría fresco con un nuevo personaje. De hecho, se podría haber preferido un escenario lógico, explicando que Emin Korhan no murió en este accidente con Ifakat, pero todos deberían saber que murió. Al mismo tiempo, podrían haber apoyado a Ifakat, quien fue expulsado de la mansión, y juntos podrían haber querido recuperar el trono de Korhan y regresar a la mansión. En este punto, podrían luchar contra Ferit y Orhan. Al mismo tiempo, para completar la familia, se podría haber revelado que Ifakat no perdió a su bebé en el accidente. Entonces, después del accidente, Ifakat fue llevada al hospital y dio a luz prematuramente. A partir de ese momento, a Ifakat y a los demás les dicen que su hijo está muerto, pero su marido Emin Korhan se lo ha llevado. De esta manera, el hijo de Ifakat crecería y se convertiría en alguien de aproximadamente la edad de Ferit. Para marcar la diferencia en esta parte, este niño podría haber sido una niña. De hecho, puede ser que Serpil, que se parece mucho a Ifakat, también fuera hija de Ifakat y este hecho no nos ha sido demostrado. De todos modos, me saltaré esta parte para no confundirte aún más sobre el tema Ifakat. Y ahora vayamos al frente de Ferit. Si hubiera una cuarta temporada, Ferit y Seiran tendrían otro hijo llamado Fuad. Si recordáis, en la historia real, esta pareja tuvo una niña y un niño. Al final se supo que solo Seiran tuvo una niña. Sin embargo, si la historia hubiera continuado, unos años más tarde habría nacido un niño llamado Fuad y con este nombre se habría mantenido vivo el recuerdo del hermano de Ferit, Fuad. Esta era una de las expectativas más emotivas de la audiencia, pero lamentablemente no se hizo realidad. Este escenario se evitó adoptando Tesco. Ahora viene la mayor sorpresa. El misterioso hermano mayor de Ferit, Ferhat. En realidad, este personaje ya estaba previsto que se incluyera en el guión hace mucho tiempo. De hecho, se filtró el guión diciendo que alguien llamado Ferhat entraría a la serie como el hermano mayor de Ferit en la segunda temporada. Sin embargo, esta idea fue cancelada en el último minuto y en su lugar se escribió el personaje de su prima Kaya. Pero si hubiera una cuarta temporada, este personaje de Ferhat probablemente regresaría. Y cuidado. El personaje de Ferhat entraría en el guión no solo como el hermano mayor de Ferit, sino también como el hijo de Orhan de otra relación. Especialmente en la temporada 1, estaba el personaje de la diseñadora de moda Defne, con quien se decía que Orhan había tenido una relación amorosa en el pasado. Se revelaría que el hijo de Defne era Ferhat y haría una entrada verdaderamente explosiva en la serie. Ferhat Korhan sería una figura que traería tanto apoyo como caos a la mansión. Quizás le pida cuentas a Orhan, quizás se enfrente a Ferit. Pero creo que, por el contrario, Korhan podría haber llevado su marca más allá en términos de moda y haber hecho que Ferit volviera a sentirse como un hermano. Incluso podrían luchar juntos contra Ifakat y su marido Emin Korhan, a quienes mencioné antes, o contra la poderosa familia de la que hablaré en un momento. Uno de los personajes más notables de la serie en la temporada 4 sería sin duda Nebra Okluyur. Nebra, una mujer joven, decidida e impresionante, sentía un profundo amor por Ferit desde el pasado. Sin embargo, cuando se da cuenta de que el corazón de Ferit pertenece a Seiran,
este amor podría convertirse en una obsesión. Nebra, que se dio cuenta de que al principio no podía atrapar a Ferit, cambió su objetivo esta vez. Para competir con la marca en ascenso de la familia Korhan, podría establecer una marca gigante que lleve el apellido Okluyurt de su propia familia y entrar en competencia directa con Seiran. Así, la serie sería testigo de una gran lucha, tanto emocional como comercial, entre el amor del matrimonio Seifer y las ganas de ascender de Nebra. Mientras Seiran y Ferit intentan proteger a sus familias, también tienen que lidiar con los planes furtivos de Nebra en el mundo de los negocios. Esta competencia proporcionó a los espectadores momentos llenos de intriga y mensajes poderosos sobre el poder femenino, la unidad familiar y el triunfo del amor, y por último, por supuesto, la carrera de Seiran. Si la serie hubiera continuado, Seiran no solo sería madre, sino también una mujer fuerte que estableció su propia marca. Podría trabajar con muchas marcas, quizás organizar desfiles de moda y continuar su camino con una marca de moda que lleve su propio nombre. Ferit sería un padre más maduro y un marido más controlado. De hecho, con la marca Seifer que fundaron juntos, mostrarían a todos la fuerte familia que tienen, tanto con su amor como con su marca. En resumen, si hubiera una cuarta temporada, nos esperaría una historia mucho más profunda, oscura y apasionante. Pero lamentablemente, por ahora esta posibilidad sigue siendo solo un sueño. ¿Qué opinas de estos escenarios que describimos? ¿Qué crees que podría haber pasado si hubiera habido una temporada 4? No olvides escribir tus pensamientos sobre este tema en la sección de comentarios. Aunque la serie Yali Kapkini ha terminado, estamos aquí y continuaremos con ustedes con nuevos vídeos. En nuestro próximo vídeo, 7 datos interesantes sobre la serie Yali Kapkini. Estaremos aquí con nuestro vídeo llamado. Para no perderte este vídeo y nuestro nuevo contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Cuídate hasta el nuevo vídeo, nos vemos pronto. La serie Yali Kapkini, que terminó recientemente su aventura en la pantalla, dejó muchos signos de interrogación, escenas sin terminar y, por supuesto, algunos grandes secretos que nadie notó. De hecho, hubo algunos hechos en la serie que nadie notó y nunca fueron contados a la audiencia. En este vídeo compartiremos contigo 7 datos sobre la serie Yalan que algunas personas conocen y otras no. Empecemos rápidamente, sin dar demasiados detalles y haciendo reflexionar aún más. En primer lugar, te recomendamos que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, no olvides darle me gusta a nuestro vídeo para la continuidad de este tipo de vídeos. 1. Hecho, ¿a quiénes se les ofrecieron realmente los papeles de Ferit y Seiran? Los primeros nombres considerados para los personajes principales de la serie, Ferit y Seiran, no fueron en realidad Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir. La productora inicialmente mantuvo conversaciones con Atay Ulusoy y Alina Voz para estos papeles. Alina Voz fue considerada especialmente para el personaje de Seiran, y la primera oferta para Ferit fue para Atay Ulusoy. Sin embargo, ambos no aceptaron esta oferta porque estaban involucrados en diferentes proyectos en ese momento. Y luego se llegó a un acuerdo con Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir, quienes brillarían como estrellas. El dúo Seifer que dejó su huella en la serie hoy en día tal vez nunca hubiera existido. Esto permanece en la memoria como uno de los hechos detrás de escena más interesantes de la serie. Dato número 2. ¿Esme y Tayyar fueron amantes en el pasado? Entonces, ¿quién era el verdadero padre de Suna? El personaje Tayyar, que se unió a la serie en la segunda temporada, mostró un intenso interés en Esme. Y era evidente que este interés no era casualidad. Porque los guionistas habían comenzado a contar el pasado de Esme. Se dio a entender que Esme trabajaba en el club nocturno antes de conocer a Kazmi, que en ese momento estaba teniendo un romance con Tayyar. Fue durante este periodo cuando se habló de que Esme podría haber quedado embarazada de Suna y que se había casado con Kazm sin darse cuenta, justo antes de casarse. En realidad esto significaba que Suna podría ser la hija de Tayyar. De hecho, la declaración de Suna "siempre he sido una extraña en esta familia" fue solo una de las escenas que insinuaron este hecho. Sin embargo, este audaz escenario fue abandonado debido al temor a la reacción del público. Y sin ahondar más en el pasado de Esme, la historia tomó otra dirección. Verdad 3. Frat,
¿el hijo de Sultán en realidad era de Ferit? Este incidente es quizás uno de los más sorprendentes de la serie. La primera mujer en la vida de Ferit fue Sultán. Además, esta relación ocurrió con el plan de Ifakat. En los primeros escritos del guión, se creía que el niño llamado Frat, engendrado por el sultán, en realidad era hijo de Ferit. Sin embargo, esta fue retirada en el último minuto debido a la preocupación de que la serie pudiera dañar la estructura familiar. En realidad Ferit ya tenía un hijo, pero el guión no lo contemplaba. Este sigue siendo uno de los detalles interesantes de Kingfisher que no se enfatiza pero del que algunos grupos hablan con frecuencia. 4. ¿Verdad? ¿Quién fue el verdadero responsable de la muerte de Fuad? Si recordáis, hacia el final de la primera temporada, Fuad, Ferit se había propuesto llevar ayuda a Seyran, Suna y Abidin. Junto a él estaba su esposa Asuman. Pero este viaje de ayuda terminó en un terrible accidente de tráfico. Asuman sobrevivió al accidente, pero Fuad perdió la vida. Aunque a primera vista todo parecía un accidente, detrás de este incidente había un plan mucho más oscuro. Según los escenarios alternativos escritos en el trasfondo de la serie, este accidente no fue en realidad una coincidencia. Porque justo después de que Fuad abandona la mansión, Tark se entera de esta información y envía a sus hombres tras él. En el guión, estaba escrito que Tark dio un mensaje sutil pero peligroso a uno de sus hombres, como llegar tarde a donde se dirigía Fuad. Este mensaje fue en realidad un precursor de un sabotaje planeado. Así que el camión que chocó el coche de Fuad no fue el resultado de un simple error de tráfico. Al contrario, fue parte de un asesinato organizado por órdenes de Terik. Esta escena fue mostrada a la audiencia como un accidente, pero en el borrador del guión estaba claramente escrito como un asesinato planeado. Sin embargo, este escenario no se llevó a cabo porque se quería guardar el personaje de Tark para la gran escena en la que dispara a Ferit más tarde. Si se hubiera revelado que era el asesino de Fuad, esta carga dramática se habría agotado pronto. Aunque Ferit ataca a Tark diciendo "mi hermano murió por tu culpa", no se ha logrado ningún avance en la serie hacia el verdadero asesino que es Tark. Aunque los escritores querían que el público sospechara, decidieron dejar este asunto sin explicar. Este fue uno de los hechos más llamativos que se pasó por alto y quedó sin resolver en la serie. 5. Hecho, Ifakat mató a la esposa de Ali Saga. El personaje de Ifakat fue uno de los personajes más insidiosos y oscuros de la serie Yalan. El mayor crimen de este personaje, que llama la atención por su sangre fría, sus planes y su actitud manipuladora, nunca fue completamente revelado en la serie. De hecho, esta oscura verdad, que se ha insinuado desde las primeras temporadas de la serie pero nunca se ha procesado por completo, es que Ifakat había asesinado a la esposa de Ali Sa'a, Fazilet Koran, años atrás. Este secreto, conocido por muy pocas personas, en realidad tenía el potencial de crear un gran efecto de choque en la serie. Sin embargo, el guión decidió ocultar este secreto sin revelarlo por completo. La única persona que sabía de este crimen era Falzi Fikriye, la hermana de Ifakat. Fikriye también le transmitió este hecho a su hija Serpil. Sin embargo, con la muerte repentina de Fikriye y la eliminación de Serpil de este número, el crimen de Ifakat quedó completamente enterrado en la historia. Ni Ali Sa'a, ni Oran, ni Ferit pudieron aprender esta gran verdad. De hecho, hacia el final de la serie, Ifakat fue presentado como un ángel de bondad. Se le mostró como un personaje que cuida de su familia y trata de unirla. Sin embargo, nunca se enfrentó a este terrible crimen en el pasado. El hecho de que este incidente no fuera cubierto completamente en la serie dio a la audiencia la sensación de que había un gran secreto faltante. El hecho de que un personaje como Ifakat fuera tan purificado y llegara a la final no satisfizo a muchos espectadores. Sin embargo, esta gran verdad podría crear un gran enfrentamiento en la familia Koran y traer un final inolvidable a la serie. Por lo tanto, el hecho de que Ifakat matara a Fazilet Koran es uno de los hechos poco conocidos que no se menciona mucho en la serie pero que tiene un gran significado. 6. Hecho, Ifakat también mató a su hermana, la adivina Fikriye. Este artículo completa el anterior. Porque Ifakat no solo mató a la esposa de Ali Sa'a, sino también a su propio hermano que conocía este secreto. La adivina Fikriye contó este secreto misteriosamente al comienzo de la serie. Sin embargo, fue eliminado repentinamente de la serie después de algunos episodios. Esta muerte fue en realidad obra de Ifakat. Serpil, la hija de Fikriye, se enteró de este secreto, pero su personaje también cambió y se le dio un final feliz en el final.
La serie dejó muchos acontecimientos sin terminar, dejando su narrativa dramática inconclusa. Sin embargo, Ifak completó la serie sin enfrentarse nunca a los dos grandes asesinatos que cometió. 7. ¿Verdad? La relación entre Ferit y Suna era real. Y ahora llegamos a quizás la verdad más debatida. ¿Esa escena entre Ferit y Suna fue real o un sueño? Luego de emitirse la serie se hicieron declaraciones sobre esta escena diciendo, fue un sueño. Pero en realidad esa relación fue escrita como real. Normalmente este era un escenario que solo quedaría en un sueño. De hecho, seguiría siendo sobre todo el sueño de Suna. Sin embargo, este acontecimiento fue escrito como una realidad en lugar de un sueño, aunque se sabía que atraería reacciones. Según el escenario, Ferit y Suna debían experimentar un gran colapso después de este error. Llegarían al punto de la locura y se enfrentarían al arrepentimiento. Sin embargo, este desarrollo también quedó a medias. Ningún personaje se enfrentó a este grave error. El incidente fue olvidado y encubierto. Y Ferit y Suna continuaron actuando en la serie como si nada hubiera pasado. Este siguió siendo uno de los hechos más eclipsados y no revelados de la serie. Entonces, ¿qué otras verdades cree usted que había que no nos dijeron? ¿Y cuáles de estos 7 datos habías escuchado antes? No olvides escribir tus pensamientos sobre estos temas en la sección de comentarios. Aunque la serie ya la ha terminado, estamos aquí y continuaremos con ustedes con nuevos vídeos. En nuestro próximo vídeo, ¿habrá un nuevo proyecto del equipo Kingfisher? Estaremos aquí con nuestro vídeo sorpresa llamado. Para no perderte este vídeo y nuestro nuevo contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Cuídate hasta el nuevo vídeo, nos vemos pronto. Yali Emin es español, saludos a todos desde su canal. La serie Yali Kapkini finalizó su aventura en pantalla con su episodio número 101, que se lanzó ayer. Fue un final emotivo y feliz para algunos espectadores. Para algunos espectadores, fue una gran decepción. Porque faltaban demasiados detalles en el final de la historia que se ha contado durante 3 temporadas, y estos detalles faltantes lamentablemente hicieron que el final de la serie fuera débil. Entonces, ¿qué faltó en este final y qué más podría haber sucedido? ¿Cómo iba a terminar realmente la serie? ¿Fue tan malo el final? ¿Y cómo pudo haber terminado el Martín Pescador? Todo esto y más en este vídeo. Os recomiendo que veáis este vídeo con atención hasta el final para no perderos ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, no olvides darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos hacer más vídeos como este. ¿Qué faltó en este final y qué más podría haber sucedido? En primer lugar, la relación entre Suna y Ferit nunca fue revelada. Esta relación secreta, que ha sido uno de los temas más discutidos desde el comienzo de la serie, también quedó oculta en el final. Fue un gran error para Seiran no aprender esto. Porque si se hubiera enterado, habría abandonado a Ferit, y Ferit habría sufrido un colapso psicológico mucho más profundo con esa carga de conciencia. Esto podría haber aumentado el impacto dramático del final. Pero no se mostró tal confrontación. Otra deficiencia fue que no se revelaron los secretos sobre el pasado del personaje Ifakat. Por ejemplo, el marido de Ifakat no fue mencionado adecuadamente y solo se dijo que murió en un accidente. Lo más importante es que el gran secreto del que se habló durante años, el hecho de que Fazilet Korhan fue asesinado por Ifakat, nunca se mostró en la pantalla. Detalles como estos ya habían sido explicados al público durante años, pero en el final no se dio ninguna explicación sobre ellos. Además, aunque el embarazo de Seiran se esperaba desde hacía años, solo se mostró en un episodio. Esto fue considerado una gran falta de respeto hacia el público. El hecho de que un proceso que se había previsto durante 3 temporadas se aprobara tan rápidamente provocó que el final fuera débil. Porque los espectadores querían ver este evento del embarazo, que se esperaba desde hacía 3 temporadas, repartido en al menos 10 episodios e incluso 1 temporada. Pero desafortunadamente este evento de embarazo se limitó a solo 1 episodio. Cuando vimos la verdadera historia de la serie, nos esperaba un final completamente diferente. En el hecho real, los personajes de Ferit, Seiran y Suna llegan al punto de la locura debido al trauma que experimentan. Ferit intenta suicidarse. Sin embargo, en el último momento, gracias a Seiran,
reciben apoyo psicológico y comienzan el tratamiento. En la serie, este proceso de curación casi nunca se mostró. Sin embargo, este tipo de final mostraría con más fuerza el desarrollo de los personajes e incluiría un mensaje social. Esto también quedó incompleto. Entonces, ¿cómo terminaría realmente la serie? Volviendo a la pregunta, creo, como acabo de mencionar, que la serie terminaría con Ferit teniendo un mal final y Seyran siguiendo su propio camino. Es obvio que se escribió con urgencia un escenario de final feliz solo para transmitir el mensaje de una imagen familiar feliz. Normalmente, Ferit se habría suicidado después de que todo esto sucedió y Seyran lo abandonó. De esta manera, el personaje Ferit pagaría el precio de las malas decisiones que tomó. Seyran viviría con sus hijos y se concentraría en su carrera. Pero esta parte ha cambiado. Según algunas afirmaciones, el episodio final de la serie fue escrito originalmente para ser mucho más dramático. Escenas como la de la familia Korhan en bancarrota, Ferit tocando fondo, Seyran abandonándolo y Ferit suicidándose estaban en la agenda. Según este escenario, como mencioné, Seyran se quedaría sola con sus hijos, trazaría su propio camino y Ferit pagaría el precio más alto por sus errores. Sin embargo, el guión fue cambiado debido a la caída de los índices de audiencia y la partida de Mert Ramazan Demir al servicio militar. De hecho, es tan obvio que el escenario ha cambiado que Seyran y Ferit adoptaron a su hijo para no prolongar demasiado la historia. Por eso la serie terminó con escenas apresuradas. Por ejemplo, la adopción de un niño por parte de Ferit y Seyran solo se menciona en unas pocas escenas. Al igual que en la historia real, se esperaba que Ferit y Seyran tuvieran un hijo llamado Fuad. De hecho, muchos espectadores pensaron que el niño adoptado recibiría este nombre para mantener vivo el nombre del hermano mayor de Ferit, Fuad. Pero este detalle tampoco fue procesado. Se escribió apresuradamente un final feliz para la serie y se pospuso el análisis psicológico de los personajes. Entonces, ¿fue tan malo el final? Sería injusto decir que todo fue malo. Especialmente la actuación de Afra Sarasoglu y Mert Ramazan Demir impresionó a la audiencia en las escenas emotivas. Sin embargo, la edición de las escenas, el avance de la historia y la falta de profundidad en los personajes no satisficieron a la audiencia. Cada detalle que faltaba en el final era en realidad un indicio de cuánta intervención había sufrido el guión y de lo apresuradamente que fue elaborado. Habría sido posible un final más fuerte, más dramático y más realista. Pero esto no fue lo preferido. Así que creo que el final no fue suficiente, y era obvio que Mert Ramazan Demir, que interpreta el personaje de Ferit, tuvo sus escenas apresuradas porque iba al ejército. Al mismo tiempo, Seyran y Ferit podrían haber llamado a su hijo Fuad. Porque el propio Fuad cayó víctima del amor de Ferit y Seyran. Por esta razón, Seyran y Ferit llamaron a su hijo Fuad, y en cierto modo, sería un regalo para Fuad por lo que había hecho. Sin embargo, por el contrario, al adoptar a este niño se optó por un escenario muy alejado de estos. Así que, francamente, el final no fue muy satisfactorio. Era evidente que había habido mucha intervención en el guión. Por esta razón, los escritores tuvieron muchas dificultades para idear un escenario lógico. Quiero decir, podríamos haber visto escenarios mucho mejores e incluso un final mucho mejor. Pero aún así, gracias a las 3 temporadas y la destacada actuación de Afra y Mert, vimos un final hermoso y emotivo. Además, sería un error no mencionar los aspectos bellos e importantes del final. El crecimiento de los niños y su parecido con Seyran y Ferit fueron bonitos detalles. El regreso de Ali Saga, uno de los personajes más importantes de la serie, a la pantalla en el episodio final fue uno de los aspectos emotivos y hermosos del final. La conclusión es que la serie Kili Kapkini ha terminado. Si bien el final de esta serie, que mantuvo a millones pegados a la pantalla durante 3 temporadas, quedó en la agenda de las redes sociales y quedó grabado en la memoria con sus líneas, fue más débil de lo esperado, aún así cerró una era. No olvides escribir tus pensamientos sobre el final en la sección de comentarios. Recuerda que incluso si la serie Yali Kapkini toma vuelo, estaremos aquí y nos encargaremos de estar contigo con el mejor contenido. Manténganse al tanto. Nuestro próximo vídeo es ¿qué podría pasar si hubiera una temporada 4? Tendremos un vídeo llamado. Para no perderte este vídeo y nuestro nuevo contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo.
Cuídate hasta el nuevo vídeo. Nos vemos pronto. Benim hikayem annemin üniversitede beyaz atlı prensini bulduğunu sanmasıyla başlıyor. Annemin ve beni daha doğumhanedeyken terk edip gitmiş. Hiç bilmediğim bir hayata başlıyordum. Bir süreliğine paranın var ettiği bu yalan hayata misafir olacağım. Ve sonunda mutlaka ait olduğum yere geri döneceğim. İçinde bulunmaktan her gün, her dakika nefret ettiğim şehir. Ben kim miyim? Zavallı bir göçebe ruh. Şimdi bana sadece beni özgürleştirecek biri lazım. Benim gibi olmayan biri. Yeni dizi Pera. Yakında. Hola a todos. Hoy hablaremos sobre el nuevo proyecto de la serie Pera, protagonizado por Afra Araolu, que se emitirá en Disney. Este vídeo cubrirá a fondo tanto el contenido de la serie como el personaje al que Afra Araolu dará vida. Además, al final del vídeo, hablaremos sobre quién sería la pareja ideal de Araolu. Si están listos, comencemos. Antes de comenzar nuestro vídeo, si esperan con ansias esta serie, no olviden darle me gusta para que podamos conocer nuestro número. Primero, el nombre de la serie, Pera. Esta serie digital, firmada por OGM Pictures, será un drama psicológico escrito por Basar Basaran y dirigido por Bahadur Karatas. En la serie, Afra Araolu interpretará a Pera, una influencer del mundo de las redes sociales cuyo nombre también lleva el de la serie. Aunque la serie se encuentra actualmente en fase de desarrollo, la información que ha surgido desmiente que estemos viendo una serie de influencers común y corriente. Esta historia trata sobre la lucha de una mujer por encontrarse a sí misma en un universo donde la realidad es falsa. Es más, hay un mundo al estilo de El Show de Truman en el centro de la serie, Pera, una famosa influencer en redes sociales. Todo parece perfecto desde fuera, millones de seguidores, patrocinios, una vida glamurosa. Pero entre bastidores, las cosas son mucho más complejas. El personaje de Pera representa a una mujer atrapada entre la vida real y su identidad digital. En este sentido, la serie cuestiona tanto el impacto de las redes sociales en la psicología humana como los conceptos de libertad individual y privacidad. Aquí es donde entra en juego la analogía del Show de Truman. Si recuerdan, en esa película, el personaje se dio cuenta más tarde de que toda su vida era un espectáculo donde otros la observaban y controlaban. La serie Pera también implica que el mundo en el que vive el personaje es un universo abierto a la observación y la manipulación. De hecho, algunas fuentes afirman que esta serie podría ser un Truman Show local. Pera, interpretada por Afra Araolu, no es solo una hermosa influencer. Ingresó a las redes sociales a una edad temprana y allí forjó su identidad. Para ella, la fama es tanto una recompensa como una especie de prisión. Es un personaje que se debate entre las expectativas de sus seguidores, la presión de las marcas y la necesidad de lucir impecable. Los traumas del pasado de Pera, su vínculo con su familia y su incapacidad para afrontar la fama probablemente se revelarán gradualmente a medida que avance la historia. Este personaje indica que Afra Araolu interpretará por primera vez un papel con un fuerte componente psicológico y un alto nivel de conflicto interno. La serie se está preparando para Disney y Turquía. La fecha oficial de rodaje aún no se ha anunciado, pero según información tras bambalinas, el rodaje comenzará en el verano de 2025. La emisión está prevista para finales de 2025. Esta es una continuación de la ofensiva de contenido de Disney en Turquía. Pera, por otro lado, parece ser una producción mucho más audaz y ambiciosa en cuanto a concepto que estas series. Los fans de Afra Araolu esperan con ansias ver qué tipo de transformación experimentará tras interpretar a Seyran en Yalan. Pera es completamente diferente de Seyran, más moderna, más libre, pero también frágil. Este papel podría marcar una nueva etapa en la carrera de Afra Araolu. En el sector, la serie Pera está generando gran interés porque abordará con audacia temas contemporáneos como la cultura influencer, la ilusión de la realidad y la crisis de la privacidad. Esto podría hacer que la serie sea atractiva no solo para el público joven, sino también para un público más amplio que cuestiona el mundo digital. Si bien la analogía de Pera con el Truman Show es acertada, esta serie quizás se acerque más al universo de Black Mirror, con sus aspectos más oscuros y psicológicos. Sin embargo, esta vez hay un personaje femenino en el centro y los eventos se desarrollan en el universo de las redes sociales.
En otras palabras, Pera busca presentar una narrativa original que se superponga tanto con el tema de la vida artificial de Truman Show como con la distopía tecnológica de Black Mirror. En este punto, una de las preguntas más curiosas es, ¿quién será la pareja de Afra Saraolu? Recientemente se ha dado a conocer oficialmente este asunto. En un proyecto tan complejo y psicológicamente complejo, la selección de la pareja es fundamental, ya que no solo se requiere apariencia, sino también profundidad actoral. Por lo tanto, Furkan An acompañará a Afra Saraolu en la serie. Furkan An, quien ha participado con éxito en numerosos proyectos, interpretará en esta ocasión a un carismático y admirable panadero llamado Adam. El personaje, que llama la atención por su estilo de vida positivo y amante de los animales, será el centro de la historia. Si bien la compatibilidad en pantalla entre Afra Saraolu y Furkan An ya genera curiosidad, el rodaje de la serie Pera está previsto para las próximas semanas. Aunque la serie aún no se ha estrenado, Pera es una de las series más comentadas del sector digital turco. El personaje Pera, interpretado por Afra Saraolu, revelará las presiones invisibles de la era de las redes sociales, sus efectos destructivos en la psicología humana y la lucha por ser uno mismo. Si una trama como la de Truman Show se hace realidad, Pera podría ser no solo una serie, sino un reflejo del lado oscuro de las redes sociales. Entonces, ¿crees que Furkan An sería compatible con Afra Saraolu? No olvides escribir tu opinión en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo para no perderte nuestro nuevo contenido. Cuídate hasta el próximo vídeo. Nos vemos. Benim hikayem annemin üniversitede beyaz atlı prensini bulduğunu sanmasıyla başlıyor. Annemin ve beni daha doğumhanedeyken terk edip gitmiş. Hiç bilmediğim bir hayata başlıyordum. Bir süreliğine paranın var ettiği bu yalan hayata misafir olacağım. Ve sonunda mutlaka ait olduğum yere geri döneceğim. İçinde bulunmaktan her gün, her dakika nefret ettiğim şehir. Ben kim miyim? Zavallı bir göçebe ruh. Şimdi bana sadece beni özgürleştirecek biri lazım. Benim gibi olmayan biri. Yeni dizi Pera yakında. Bugün bu halde, bu karmaşanın tam ortasında debelenmemin tek sebebi hayallerimi çalan o adam. Hayat bu. Asla hayallerinden vazgeçmeyeceksin, asla. Piyasanın ifadesini almaya gidiyorum. Davul bile dengi dengine yani, kusura bakma. Yalnız adam bayağı yakışıklıymış. Ben seni daha tanımadan tek bir şey yolunda gitmedi benim hayatımda. Yeni dizi Yalı Sarmalı yakında. Hola a todos. La industria de las series de televisión turcas se despide de las leyendas de una época y al mismo tiempo abre la puerta a nuevos proyectos. En particular, algunas de las caras más queridas de la pantalla se han quedado en silencio en este momento. Por un lado, Mert Ramazan Demir, quien quedó grabado en la memoria con su actuación en la serie de televisión Yalan, y por el otro, Hande Erçel, quien ha ganado millones de fanáticos con cada uno de sus papeles. Ninguna de estas dos estrellas aparece actualmente en una serie de televisión activa. Mientras que Mert Ramazan Demir saltó a la palestra solo con la película Matruk Adam después de Yalan, Hande Erçel es recordada sobre todo por sus proyectos cinematográficos. ¿Qué pasaría si ambos trabajaran juntos en un nuevo proyecto? ¿Qué pasaría si este proyecto fuera una serie completamente diferente llamada Yal Sarmal, que llevara rastros de Yalan? Hoy buscaremos la respuesta a esta misma pregunta. Una conmovedora historia de amor, pasión y venganza, protagonizada por Mert Ramazan Demir y Hande Erçel. Comencemos.
Antes de comenzar nuestro vídeo, los que quieran ver a estos dos en la misma serie no deben olvidarse de darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, cabe señalar que Mert Ramazan Demir no participa actualmente de forma activa en ninguna serie de televisión. El famoso actor tuvo un gran avance y aumentó su base de fans con el personaje Ferit Koran, que interpretó en la popular serie de televisión Yalan. Por ahora, solo está en la agenda con su próxima película llamada Matruk Adam. Por otro lado, Hande Erçel, que se ha hecho famosa por su belleza y los eventos a los que ha asistido, también lleva mucho tiempo alejada de las pantallas de televisión. Erçel, quien actualmente no tiene ningún proyecto de serie de televisión activo tras la última serie que protagonizó, se ha centrado principalmente en proyectos de cine. Sin embargo, el regreso de Mert Ramazan Demir y Hande Erçel a las pantallas es uno de los acontecimientos que más desea el público. En este punto, ponemos nuestra imaginación en acción y preguntamos, ¿qué pasaría si estas dos estrellas se juntaran? Abrimos la puerta a un nuevo escenario con la pregunta. Espiral de Yali. Historia de la serie. Una magnífica mansión a orillas del Bósforo. Una historia amasada con venganza, endurecida con lágrimas, suavizada con amor. Un muro tejido con los secretos del pasado y dos corazones jóvenes pegados a cada lado de ese muro. Protagonizada por Mert Ramazan Demir y Hande Erçel. En el centro de la serie están los Bardars, una de las familias más establecidas de Estambul. Kenan Bardar, Mert Ramazan Demir, el heredero de esta poderosa familia, es un hombre introvertido que completó su educación en el extranjero, pero es conocido por su lealtad a su familia y creció con reglas. Hace años, había una familia de sirvientes que fueron expulsados de la mansión por el abuelo de Kenan y cuya familia quedó arruinada. Elif Soydan, Hande Erçel, la hija de esta familia, regresa a esta mansión después de muchos años. Pero este regreso no es una casualidad, el objetivo de Elif es vengarse. Quiere reconstruir la vida destruida de su padre, pedir cuentas por el pasado y poner a los Bardar de rodillas. Pero algo inesperado le sucede a Elif, su corazón se enamora de Kenan Bardar. Elif, que llegó a la mansión con odio, comienza a vagar al borde del amor en el tiempo. Kenan también lucha con los sentimientos que esta misteriosa joven crea en él. Sin embargo, el pasado de Elif y los oscuros secretos de la familia de Kenan serán la mayor amenaza que rodee este amor. De un lado, una mujer que regresa a la mansión, del otro lado, un hombre leal a su familia. ¿Prevalecerá el amor o la venganza? Esta historia conmoverá corazones y te hará preguntarte qué pasará después en cada episodio. Por eso el nombre de esta historia es Yal Spiral. ¿Cómo sería Mert Ramazan Demir en este papel? Todos lo conocían como el Ferit Koran de Kingfisher. Nos hizo llorar y reír muchas veces con su coquetería, emotividad y niñez interior. Pero esta vez estará con un personaje completamente diferente, Kenan Bardar, el actor principal de la serie de televisión Yal Sarmal. Kenan es muy diferente de Ferit. Sí, de nuevo, un chico de mansión guapo, carismático y rico. Pero esta vez, un hombre con un pasado lleno de secretos. La vida le dio grandes traumas a temprana edad. Perdió a su padre en un enfrentamiento de la mafia a una edad temprana y fue abandonado por su madre cuando era joven. Por eso reprimió sus emociones y construyó fuertes muros a su alrededor. Kenan Bardar lleva sobre sus hombros el peso no solo de su familia, sino también de todo el Bardar Holding. Calculando cada movimiento, sangre fría, despiadado cuando es necesario. Pero con la llegada de Elif, todos estos equilibrios se destruyen. A medida que los traumas ocultos de Kenan salen a la luz uno tras otro, su hielo emocional comienza a descongelarse. Cuando se examina el repertorio actoral de Mert Ramazan Demir, es obvio que interpreta con éxito a un personaje emotivo pero reservado como Ferit. Ahora bien, ver esta experiencia en un personaje más oscuro sería una experiencia familiar y emocionante para el público. Parece que Kenan será un personaje que el público odiará y admirará al mismo tiempo. Es por eso que Mert Ramazan Demir puede dejar su huella en las pantallas con este personaje fuerte y complejo en la serie de televisión Yal Sarmal. ¿Qué aporta Hande Erçel a esta serie? Hande Erçel aparece como el personaje de Elif en la serie de televisión Yal Sarmal. Elif, aunque desde fuera parece una mujer fuerte, inteligente y capaz de controlar sus emociones, vive con un gran resentimiento reprimido en su interior. La desintegración de su familia tras la prematura pérdida de su padre hizo que Elif perdiera la confianza en el amor y en las personas.
Sin embargo, años después, su camino se cruza con el de Kenan Bardar. Este encuentro reaviva los lazos emocionales que Elif no se había atrevido a establecer durante mucho tiempo. El lado compasivo de Kenan, oculto tras su exterior duro, derriba los muros del corazón de Elif uno por uno. Pero Elif no vino solo por amor. Elif entró en esta mansión para encontrar al verdadero asesino de su hermana, a quien perdió en un sospechoso accidente de tráfico. Mientras se enfrenta a la familia de Kenan, también se verá arrastrado a una verdad mucho más profunda. El personaje de Elif conmoverá al público con la elegancia, belleza y profundidad emocional de Andercel. Esta es la historia de dolor, anhelo y una búsqueda de justicia escondida tras su belleza. Cada episodio hará que el público se pregunte, ¿Elif elegirá perdonar o creerá en la rectitud de la venganza? Entonces, si esta serie fuera real, ¿rompería el récord de audiencia? En nuestra opinión la respuesta es muy clara, definitivamente sí. Por un lado, Mert Ramazan Demir, quien hizo brillar su estrellato con un proyecto enorme como Yalan. Por otro lado, Hande Erçel, quien rompió récords de audiencia con series románticas como Sen Kalkam y Asklaftan Anlamaz y alcanzó millones de seguidores en redes sociales. Una serie impresionante y cautivadora como Yal Sarmal, que reúne a estas dos estrellas, podría literalmente iniciar una nueva era en el mercado actual de las series. Especialmente si Mert Ramazan Demir interpretara a un personaje masculino coqueto pero herido, similar al personaje de Ferit que quedó grabado en la memoria de la audiencia con su película Yalan, sería muy popular entre el público. El personaje elegante, urbano y a la vez autosuficiente que interpretará Hande Erçel podría ser un retrato que conquistará los corazones del público. La química entre estos dos, tanto en las escenas románticas como en las dramáticas, parece estar haciendo que los índices de audiencia de la serie se disparen. Además, si la serie trata sobre el colapso de una familia mansión que se ha aferrado a la fama y el poder durante años y el amor de dos personajes opuestos arrastrados a esta compleja estructura, puede causar sensación no solo entre la audiencia local sino también en todo el mundo. En resumen, una producción como Yal Sarmal, que reunirá a Mert Ramazan Demir y Hande Erçel, puede crear un enorme impacto en las redes sociales, estar en lo más alto de los ratings y venderse bien en los mercados extranjeros. El impacto de estos proyectos no se limita a la pantalla, cada detalle, desde su estilo de vestir hasta sus letras, se vuelve viral. Así que la respuesta es clara, no es de extrañar que una serie como Yal Sarmal rompa récords de audiencia si se convirtiera en realidad. ¿Crees que estos dos deberían participar en el mismo proyecto? No olvides escribir tus pensamientos sobre este tema en la sección de comentarios. En nuestro próximo vídeo, esta vez preguntaremos con quién podría Afra Saraolu tener un proyecto de serie de televisión conjunto. Estaremos aquí con nuestro vídeo llamado. Para no perderte este vídeo y nuestro nuevo contenido no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Cuídate hasta el nuevo vídeo, nos vemos pronto. ¿Se avecina un nuevo proyecto sorpresa por parte del equipo de la serie Yalan? En primer lugar, la serie Yalan, que finalizó su aventura en la pantalla con su episodio número 101 hace unas semanas, brindó momentos emotivos a la audiencia y se despidió de las pantallas dejando algunas preguntas importantes sin respuesta. Aunque este final fue satisfactorio para algunos espectadores, para muchos, la despedida de Kingfisher se sintió incompleta y apresurada. En el vídeo de hoy, ¿hay un nuevo proyecto por venir del equipo Kingfisher? Buscaremos la respuesta a la pregunta. También hablaremos del detalle que se mencionó en el final pero nadie se dio cuenta. Te recomendamos que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, no olvides darle me gusta a nuestro vídeo para la continuidad de este tipo de vídeos. En primer lugar, como sabéis, hemos afirmado repetidamente en nuestros vídeos recientes que el final de la serie Yalan podría haber sido mejor y que el final fue demasiado apresurado. Porque en el final de la serie muchos eventos importantes no fueron cubiertos en absoluto o fueron cubiertos muy superficialmente. Por ejemplo, la verdad de la relación entre Suna y Ferit no se revela. No se reveló que Ifakat mató a la esposa de Ali Saa, Fazilet Koran. Incluso secretos profundos como el asesinato de la hermana de Ifakat, Falk Fikriye, nunca salen a la luz. El proceso de embarazo de Seyran fue extremadamente apresurado. Muchas cuestiones quedaron en el aire, como el hecho de que las sospechas de que Tark causó la muerte de Fuad nunca fueron abordadas.
Todas estas cuestiones faltantes hicieron que surgieran signos de interrogación en las mentes de la audiencia después del final. Además, el episodio final se filmó muy rápido y apresuradamente porque Mert Ramazan Demir, que interpreta el personaje de Ferit, iba a hacer su servicio militar. Esto hizo que el final pareciera más inconexo y carente de intensidad emocional. Pero ahora viene la parte realmente interesante. Normalmente, si prestamos atención, en la escena final de cada serie que completa su aventura en pantalla se utiliza una frase clásica: nuestra historia termina aquí. O nuestro cuento de hadas termina aquí. Pero en la serie Yalan no apareció ningún mensaje similar. Por el contrario, en la escena final afirma claramente: nuestra historia no termina aquí. Se dio el mensaje. Entonces, ¿qué significa esto? Si partimos de este pequeño pero muy importante detalle, existe la posibilidad de que la historia de Kingfisher pueda continuar en otro universo, en otro formato. Es más, el hecho de que el final fuera apresurado y quedaran muchas cuestiones abiertas refuerza esta posibilidad. Entonces, ¿cómo podría existir este otro universo? Primera posibilidad, un proyecto específico para la plataforma digital. Quizás se esté planeando una miniserie o una temporada extra protagonizada por Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir para Netflix, Amazon Prime u otra plataforma digital. Esta serie digital podría funcionar como una rama diferente del universo Kingfisher. Tal vez las historias que quedaron inconclusas en el final se completen aquí. Por ejemplo, se puede saltar hasta un momento en el que los hijos de Seyran y Ferit ya son mayores. La segunda posibilidad es una película específicamente para el cine. En otras palabras, los fanáticos de Yalan, que han llevado esta serie a la cima durante 3 temporadas, pueden disfrutar de una película de amor al estilo de Yalan, Sonsuzas, protagonizada por Afra y Mert. Especialmente teniendo en cuenta que la serie tiene una base de fans tan fuerte, una película así atraería un gran interés en el proyecto. En conclusión, nuestra historia no termina aquí. El mensaje ha sido dado. Normalmente, si prestáis atención, en todas las demás series que han terminado, en las últimas escenas del episodio final, hay palabras como nuestro cuento o nuestra historia termina aquí. Se dice. Sin embargo, no se dio tal mensaje en la serie Yalan. Al contrario, nuestra historia no termina aquí. Se dio el mensaje. Además, Alisa dijo en el final: incluso si te crecen alas y vuelas, nuestra historia continuará, indicando que se dejó una puerta abierta para Kingfisher en esta parte. Este fue un detalle realmente interesante y sorprendente. Si tenemos en cuenta este detalle, significa que la serie Kingfisher efectivamente continuará en otro universo. Entonces, ¿cómo será ese otro universo? ¿Habrá una miniserie específicamente para la plataforma digital? ¿O se rodará una película con Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir en los papeles principales? Aunque no es posible decir nada definitivo en este momento, todas estas posibilidades parecen bastante fuertes. Porque el episodio final no satisfizo a muchos espectadores en general. La historia que concluyó rápidamente, la omisión de eventos importantes y los desarrollos apresurados de los personajes hicieron que la fuerte historia de la serie se volviera débil en el final. Todas estas carencias refuerzan también la posibilidad de que los productores estén preparando un nuevo proyecto como disculpa a la audiencia. Además, una de las mayores contribuciones al gran éxito de la serie Yalan fue la magnífica armonía y la actuación de Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir. Por lo tanto, los espectadores querrán volver a ver a estas dos estrellas juntas. Si se lleva a cabo un nuevo proyecto, es casi seguro que Afra y Mert participarán en él. El nuevo proyecto podría ser un largometraje. En esta película, tal vez puedan representar dos personajes completamente diferentes independientemente de Kingfisher. O se puede preparar una producción especial que cuente la historia de Seifer como secuela de la serie Yalan. Una película así podría atraer una gran atención tanto en las plataformas digitales como en las salas de cine. Otra opción podría ser una miniserie exclusiva digital. Se puede filmar una temporada corta de 6 a 8 episodios en plataformas como Netflix y Disney. Esta miniserie puede tener lugar unos años después de los acontecimientos de Kingfisher. Se pueden contar las vidas de Seyran y Ferit con sus hijos, el cambio de viejos personajes a lo largo del tiempo y su enfrentamiento a nuevas amenazas. En particular, la afirmación "nuestra historia no termina aquí" en la escena final de la serie demuestra que los productores dejaron la puerta abierta para este tipo de proyectos. Así que esta declaración fue un mensaje directo a la audiencia: esperen, tenemos sorpresas.
En conclusión, aunque Kingfisher ha llegado a su fin, esta historia no está completamente cerrada. Es muy probable que veamos un proyecto protagonizado por Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir en la pantalla o en los cines en un futuro próximo. Aunque no hay una declaración oficial por el momento, definitivamente la compartiremos con ustedes cuando ocurra tal desarrollo. Por ahora decimos, nuestra historia no termina aquí y seguimos esperando con emoción nuevas sorpresas. Entonces, ¿qué piensas sobre esto? ¿Te gustaría que Kingfisher continuara en formato digital o cine? No olvides escribir tus pensamientos sobre estos temas en la sección de comentarios. Aunque la serie ya la han terminado, estamos aquí y continuaremos con ustedes con nuevos vídeos. En nuestro próximo vídeo estaremos con vosotros con nuestro vídeo llamado El análisis de personajes más curioso de la serie. Para no perderte este vídeo y nuestro nuevo contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Cuídate hasta el nuevo vídeo, nos vemos pronto. Hola España, soy Mert Ramazan Demir. Ferit en una nueva vida. No te pierdas la serie en Antena 3. Gracias. Hola España, soy Afra Saraçoğlu. ¿Cómo estás? Ben Yalı Çapkını'nda Seyran karakterini canlandırıyorum.